delegaciones con la Cancillería de México, que nos pidieron la ley para ellos tratar también de endurecer sus penas. Del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el embajador pidió la ley para mandarla al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y hemos recibido un gran número de mensajes de senadores y congresistas de los Estados Unidos de ambos partidos, satisfechos con la ley que endurece el coyotaje, pero que también reconocen que ellos están muy por detrás de la ley que nosotros tenemos y que lo que nosotros les hemos pedido, que se lo pedía la vicepresidenta Kamala Harris ya en 3 oportunidades, es que se amplíen los tratados de extradición entre los dos países para que el coyotaje quede reconocido en los dos países, ya sea porque nosotros pidamos la extradición de algún coyote agarrado en los Estados Unidos o porque ellos agarren alguno o porque nosotros tengamos alguno que a ellos les interese. Bueno, esto es una situación que es bastante lógica y bastante coherente. Lo hemos analizado en varias ocasiones, Sandy, televidentes. A ver, número 1, hay que combatir el tema de la trata de personas, en este caso el tráfico de migrantes, ilegal, por supuesto, con los coyotes, a través de endurecer las penas. Guatemala lo hizo en un endurecimiento relativo de 10 a 30 años en ese rango de privación de libertad. Puede haber sido un poquito más, ¿no? Hasta los 50 años. Pero está bien, se endureció, qué bueno. Pero ¿qué pasa con Honduras? ¿Qué pasa con El Salvador? ¿Qué pasa con México, por ejemplo? ¿Y qué pasa en otra cosa que también aquí hemos nosotros mencionado? Y por eso decimos que la diplomacia, ¿no? Y así está establecido, es nuestra primera línea de defensa. Y por ello, diplomáticamente debería de conseguirse algo conjunto, o no sé si solitario Guatemala, aunque lo conjunto sería lo mejor, con todos estos países que mencioné, para que Estados Unidos tome cartas en el asunto, porque ellos son los principales interesados en este tema, para que el delito de coyotaje, llamémosle de esta manera a esa especie de trata de personas, se vuelva un delito federal castigado y susceptible inclusive de extradición. Exactamente, y es que ese es el punto también, Julio, porque mira, este punto y este tema también genera comentarios en cuanto a que algunos dicen, bueno, ¿para qué se fortalece una ley si de todos modos se va a hacer el tema de extradición? Sería de evaluar qué casos se podrían dar en una situación de extradición, porque también recordemos que nuestro sistema es un poco más lento, si lo queremos muchísimo ver así, más, sí, versus el sistema que se tiene en los Estados Unidos, ¿no? Donde allá pues de una vez se puede iniciar con un proceso más rápido y poder sancionar y castigar a las personas que se dediquen al coyotaje, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. Obviamente, Guatemala también tiene que pues procesar a estas personas, porque recordemos que para realizar el tema de la extradición hay ciertos requisitos. Sí, es correcto, hay ciertos requisitos dependiendo del tipo de extradición, pero en este caso, dentro de esos requisitos sí no se trataría de delitos vinculados, digamos, a temas políticos, sino que de delitos simples, puros y llanos, porque recordemos lo que también hemos dicho en tantas ocasiones, es decir, subimos más o menos en 5 o 6 años de 27 millones de personas que se estimaban en todo el mundo, que están siendo tratadas por estas redes de delincuentes, a más o menos 40 millones de personas que hay al día de hoy. Y de esos 40 millones de personas, muchos pertenecen a este continente americano y particularmente muchos de ellos centroamericanos, y no digamos en el caso de los guatemaltecos. Entonces, aquí hay una cuestión. O les dejamos libres el paso y decimos no hacemos nada, o que esto se vuelva hasta legal, que eso sería ilógico pues lo que estoy diciendo, o simple y sencillamente se les persigue con la mayor dureza posible. Bueno, si lo hace Guatemala, un poquito, que lo hagan los demás también. Por supuesto que sí. ¿Vamos con datos, Julio? Sí, claro que sí, Sandy. Vamos a ir entonces a los datos. En innumerables ocasiones ha presentado a usted el fenómeno criminal conocido como la trata de personas, como un delito del más alto impacto social en Guatemala. Sandy, recordarás que ayer aquí lo hablábamos, el Congreso de la República endureció un poco más las penas para las personas dedicadas al coyotaje, como le decimos aquí en Guatemala, y estos podrán ser sancionados hasta con 30 años de privación de libertad. Sin embargo, estas acciones necesitan ser apuntaladas por otro tipo de factores, tanto a lo interno de Guatemala como a lo externo, los cuales deben trabajarse en paralelo para que la situación funcione. Por ejemplo, en el ámbito externo, ¿qué es lo que se puede hacer? Se debe hacer los esfuerzos
pertinentes para que Estados Unidos declare como delito federal susceptible de extradición el fenómeno del coyotaje. Pero si va solo a Guatemala no le van a hacer caso. Si va a Guatemala y México tal vez nos escuchen, pero si va a Guatemala, México, Honduras, El Salvador y algún otro país, seguramente esto ya se va a volver una situación un poquito más seria a nivel internacional y a nivel diplomático. Por supuesto que sí, y Julio, es importante que se le preste atención a este tema. Yo creo que si, por ejemplo, se logra realizar este acuerdo o esta negociación a nivel legislativo en los acuerdos con Estados Unidos para los temas de extradiciones también, lo que ganamos es que Estados Unidos se involucre más, pueda ayudar más en la investigación, tener más resultados, poder perseguir más también a los coyotes y tener entonces ese apoyo de parte de ellos, que Guatemala haga su parte también, pero tendría ese respaldo, ¿no? Entonces creo que en eso ganamos al extraditarlos. Es que esto es tan lógico, fíjate, Sandy, como el hecho, por ejemplo, de que los grandes capos del narcotráfico, porque eso sí es un delito federal allá, son requeridos en extradición por Estados Unidos y allá sí no hay prebendas, allá sí no hay privilegios, ahí hay una investigación, enfrentan a la justicia y enfrentan condenas que realmente son duras. A pesar de eso, tampoco es que haya desaparecido el fenómeno criminal del narcotráfico por una situación que es igual al de la trata. Es tanto el dinero que producen que aquí es donde uno dice, bueno, es que esto es parte de la solución, pero la otra parte de la solución está en cada uno de nuestros países y significa minimizar, contrarrestar, atacar y resolver los problemas estructurales que causan que la gente migre. Exactamente. ¿Vamos con más información? Claro, Sandy, con mucho gusto. Ahí nuestra producción lo va a tener en pantalla para usted, porque a su vez es importante que se dé de forma transnacional. Países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras también deben de coordinar acciones en contra de estas estructuras criminales. Quizá una de las posibles alternativas es la que en estos países se puedan endurecer también las acciones penales contra estos delincuentes. Y por supuesto, Sandy, sin embargo, países como Guatemala y los ya mencionados deben trabajar, y esto es perentorio, la parte social, combatir las principales causas que originan la migración. Y aunado a esto, además, la Cancillería guatemalteca y otras instituciones de Estado deben velar por la integridad física, por el respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes, que no son delincuentes, son simplemente personas que migran de manera ilegal para tratar de encontrar un mejor futuro. Así es, Julio. Vemos entonces, y me parece interesante y destaco también el hecho que se le esté dando esta prioridad también a la investigación de los coyotes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras en el país, porque era un tema que se había dejado en el descuido también, porque hay distintas promociones que incluso ellos incentivan el hecho de la migración. No quiere decir que sean los responsables de los altos números de migraciones, porque también las condiciones sociales de nuestro país se aprovechan de eso. Exactamente, que se busquen a estas personas, que les paguen cantidades grandes para poder pues iniciar un recorrido que es ilegal, que es peligroso y que al final genera únicamente un tema de dinero ilícito para estas personas, porque ellos sí tienen asegurado sus ingresos, pero el migrante no tiene asegurado que vaya a llegar a su destino y bajo qué condiciones. Es correcto, Sandy. Es importante darle de seguimiento en materia de investigación, y con esta modificación que hizo también el Congreso con la ley, creo que también va a ser importante ya empezar a ver resultados con las investigaciones. Las personas no son mercancías y no se puede vivir de la desgracia, de la pobreza y de la falta de oportunidad. Y por eso, señoras y señores, ustedes coyotes que nos están viendo, una vez más aquí de frente les digo, son delincuentes y deben de pagarlo de la manera más fuerte. Bueno, damos por concluido entonces este tema de análisis. Así es, finalizamos la parte de análisis de A la Medida, pero cuando regresemos conozcamos noticias internacionales y nacionales de relevancia. Claro que sí, ya sabe que no tiene que cambiar porque somos A la Medida.